Pedro Gabriel Lavariega Villanueva, quien es doctor en Derecho con la distinción sobresaliente en la Universidad Española de Alicante, España. También ha sido por más de 25 años académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo las cátedras Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho Diplomático y Consular, entre otras cosas. También es coordinador del área Régimen de Relaciones Internacionales en la Unidad Azcapotzalco, en la propia Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, es coordinador de cursos y diplomados de Protocolo y Ceremonial Internacional en esta casa de estudios. En la UAM, actualmente es profesor a distancia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el Sistema de Universidad Abierta en las carreras de Relaciones Internacionales, en la UNAM. Doctor, si es tan gentil de tomar la palabra, gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos nuevamente. Vamos a tener ahora una participación muy importante de nuestra ponente del día de hoy, Adriana Figueroa Flores, quien es fundadora y directora ejecutiva de Protocol Today. Ella es mexicana y especialista en el área de protocolo diplomático y empresarial. Tiene una maestría en Art of Protocol and Soft Diplomacy y un posgrado en protocolo y ceremonial realizados en la Escuela Internacional de Protocolo y Diplomacia, siendo también reconocido por la Universidad Miguel Hernández en España. Estas especializaciones fueron realizadas después de haber tenido una serie de estudios como especialista con especialistas renombrados en estas mismas áreas del conocimiento en los países de Bélgica, España y los Países Bajos. Ya por varios años también se encuentra radicando en Holanda, en los Países Bajos, y es para nosotros la Academia Mexicana de Protocolo y la Universidad Autónoma Metropolitana una verdadera oportunidad para escuchar precisamente a una mexicana holandesa hablar sobre protocolo desde la perspectiva prácticamente de esa experiencia en aquel otro lado del continente, ¿verdad? Y con algunos países del área como Surinam, que nos hablaba el día de ayer, y hoy la tenemos aquí con nosotros presente. Maestra, pues bienvenida, ¿verdad? Y pues vamos a darle un aplauso, ¿verdad?, de esa bienvenida que le damos aquí en la universidad. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en México nuevamente con mi gente. Y me siento realmente muy honorada por estar en este Congreso Internacional que es muy importante, no solamente para ustedes, sino realmente internacionalmente también lo es, porque el mundo nos está observando todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. Y bueno, en realidad yo soy más mexicana que holandesa, porque en Holanda, por ejemplo, las mujeres holandesas pueden andar en bicicleta, tener un hijo atrás, adelante, otro hijo atrás, ir hablando por teléfono y seguir yendo en bicicleta, ¿no? Y bueno, yo todavía no estoy a ese nivel. Entonces yo soy mexicana, totalmente. Bueno, miren, les voy a comentar un poquito acerca de mí. Yo trabajé por muchos años en el aeropuerto recibiendo a gente muy importante, como miembros de las familias reales, presidentes, embajadores y celebridades. Ahí tenía yo la oportunidad de poder recibirlos, atenderlos y bueno, llegó un momento que tenía mucha curiosidad de ver cuál era su manera de pensar, en este caso desde el punto de vista protocolario.
Y ahí fue donde decidí hacer un estudio en protocolo y soft diplomacy, que en español creo que sería como diplomacia flexible. Y bueno, debido a esto, tengo la oportunidad de venir a hablarles el día de hoy sobre la comunicación intercultural en los negocios. Veremos hoy lo que es la importancia de la comunicación intercultural en los negocios, lo que es cultura, aspectos importantes sobre la cultura, problemas en la comunicación, pilares de entendimiento cultural, un pequeño sumario y nuestra conclusión. El conocimiento y el desarrollo de la comunicación intercultural son relevantes en este mundo globalizado para comprender mejor las perspectivas de otras personas y empresas en el momento de hacer negocios. Así también juega un papel muy importante dentro de la temática sobre el protocolo ceremonial y las relaciones internacionales. No olvidemos que aspectos interculturales o culturales son muy importantes de saber, reconocer, de aceptar, no solamente de nosotros mismos, sino también los aspectos culturales de una empresa, de una institución, de una escuela o de un país. A veces nosotros podemos pensar fácilmente que somos iguales o que es igual, pero no es así. Cada empresa, persona, institución, universidad tiene su propia cultura. Así también juega un papel muy importante dentro de la temática del protocolo, ya lo habíamos mencionado, siendo, un pilar que nos ayuda a poder hacer un vínculo con otras empresas internacionales, por ejemplo, o en el extranjero. No hablemos solamente de extranjero, Estados Unidos, Europa, etcétera, pero también podemos hablar de países como Guatemala, por ejemplo, nuestros otros países vecinos. La globalización no reduce la diversidad cultural ni la necesidad de entenderla, ya que existe un riesgo en que aumenten los malos entendidos a corto plazo, aunque los riesgos disminuyan a largo plazo. Esto sucede principalmente en culturas sedentarias y en culturas homogéneas. Los profesionales deben de ser conscientes de que a veces tienen que trabajar con personas de diferentes culturas al momento de querer hacer negocios en el extranjero, con extranjeros, así como con empresas multinacionales. Y esto podría definir el camino corto o el camino largo hacia el momento de hacer negociaciones de diversas índoles. La maestra que estaba hace un momento, la maestra Yasmín, tocó un tema muy, muy interesante que realmente me llamó la atención. Y yo me estaba preguntando si nosotros aquí en México estamos preparados desde el punto de vista cultural para recibir a estos refugiados, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿estaríamos abiertos realmente o estamos listos para recibir gente, por ejemplo, de Siria? En este caso, pues también musulmanes, por ejemplo, cristianos, no importa, pero de este tipo de culturas. Me pregunto, ¿estamos realmente dispuestos? ¿Es nuestro tiempo para tener este tipo de gente? Sí, esta cultura, digamos, o estas nacionalidades. Por ejemplo, en Holanda es un país que tiene gente de muchas nacionalidades y entre ellos hay mucha gente de Turquía, hay muy pocos mexicanos, pero hay gente, no sé, de varias partes del mundo. Y bueno, hay un momento de integración muy intenso en la cultura holandesa. Y es lo que mencionaba también la profesora, la maestra, que bueno, es sobre todo la integración es una cosa muy importante porque se pueden hacer recibir a las personas adelante, todos somos humanos, etcétera, pero estamos listos desde el punto de vista cultural y por otra parte, pues puede ser un poquito complicado desde el punto de vista religioso también. Es muy fácil decir, bueno, adelante, todos somos hermanos, demás, pero yo creo que esa no es la realidad total. Y siento que para estar abiertos a esa manera nos faltaría muchos años para poder lograr algo así.
y sobre todo para que nuestro gente, nuestro pueblo, no solamente aquí, estoy hablando de otros países también, estén totalmente abiertos, uno para recibir y el otro para aceptar y para adaptarse también. Y este realmente es un desafío cultural muy, muy grande. La definición de cultura compartida por diferentes expertos está relacionada con un modo de vida, especialmente las costumbres, creencias y tradiciones de un grupo particular de personas en un momento determinado. En este caso, hay tradiciones que toda la gente quiere conservar y las cuales deben ser respetadas, siendo que cada cultura tiene sus propias normas y valores específicos. Cuando personas de diferentes culturas quieren entenderse, deben de considerar sus mutuas perspectivas. La comunicación intercultural es un proceso de intercambio de información entre personas de diferentes orígenes culturales de una manera que preserva el respeto mutuo y minimaliza el antagonismo. El respeto, sin duda, es algo muy importante, pero bueno, lo que es para mí hablar con respeto a una persona simplemente no es lo mismo para la otra persona. Puede ser que de alguna manera también los estemos ofendiendo debido a sus valores y principios, y puede ser que también, por eso es que es muy importante conocer y reconocer nuestros propios valores, nuestros principios, nuestra cultura y de la misma manera poder reconocer las otras culturas. Puede ser que un ademán, un movimiento para una persona sea excelente y para otra persona puede ser algo ofensivo, por ejemplo. Y son de las cosas que realmente no nos ponemos a pensar. Yo cuando llegué a Holanda, hace ya más de 15 años, para mí tuve un shock cultural muy fuerte, porque yo había viajado solamente de vacaciones, etcétera, y bueno, ir de vacaciones o a algún otro lugar, siempre es algo, bueno, adelante, ya vas, que nada más vas, te diviertes y vas a regresar. En este caso, mi shock cultural no solamente fue el idioma, no solamente fue la cultura, la comida, el clima, sino que realmente tenía que adaptarme a todo. Aquí en México somos gente muy calurosa, tenemos mucho contacto físico y me refiero con respeto. Y bueno, en Holanda, por ejemplo, es simplemente si alguien le quiere dar la mano, ellos marcan absolutamente la distancia que debe de haber entre un brazo y otro, por ejemplo. Y no se diga de poder tocar a una persona. Obviamente tenemos también ese tipo de situaciones en culturas, por ejemplo, como Japón. Como Japón, que en un momento dado pues no se debe de tener ningún contacto físico, o gente de la India. Y para eso es muy importante estar involucrados con esta información. Aquí en México realmente no tenemos tanto este tipo de problemas porque somos mexicanos, hablamos el mismo idioma, tenemos tal vez de repente distintos, ¿cómo se dice? Distintas palabras que se usan aquí o modismos que se usan aquí, que se usan por ejemplo en el norte o en el sur del país. Pero sin embargo podemos manejarlo un poquito más fácil que en otros países como Holanda, donde hay muchas culturas, hay más extranjeros que holandeses mismos. Me gustaría mostrarles este video. Dura 1 minuto, está en inglés, pero principalmente ahí lo que me gustaría enseñarles o que observen, que me gustaría pedirles que observen, es que la manera en que ves a los demás es la influencia de tu propia perspectiva. Como te ven otros a ti, es la influencia de la propia perspectiva cultural de la otra persona. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hablamos con otra gente, con otras culturas? ¿Realmente nos comprenden? ¿Realmente saben ellos lo que queremos decir?
Entonces, eso es una parte realmente muy importante donde tenemos que ver y pensar al momento, no solamente en el momento de hacer negocios, estamos hablando aquí de puntos generales interculturales en los que realmente, toda gente puede hacer provecho de esta información al momento de estar incluso con gente, con amigos que pertenezcan a otras culturas. Estaba poniendo mucha atención ahorita con la profesora que estaba hablando, la profesora Yasmín. Y es muy interesante escuchar que, bueno, aquí ya hay mucho más extranjeros y que realmente tenemos la oportunidad también de aprender de ellos, de enseñarles nuestra cultura y también de darles la oportunidad de poder integrarse a nuestro país. Yo les comentaba, por ejemplo, en Holanda, a mí me costó mucho tiempo para poder adaptarme a esto. Yo creo que si yo hubiera tenido este tipo de información cuando llegué allá, para mí hubiera sido, yo lo puedo poner, para mí hubiera sido algo muy, muy importante y mucho más fácil de poder manejar y hacer negocios y estudiar allá. It's a big world, full of difference and diversity. How you see others is influenced by your own cultural perspective, and how others see you is influenced by their cultural perspective. What happens when you speak? Do people from other cultures understand you in the way you intended? And what happens with different cultures in the workplace? How rigid or flexible is their approach to rules? Is formal or informal behavior expected? And how do different cultures approach timekeeping? In today's global business environment, it is essential to learn how to navigate across different cultural landscapes. You need a good set of tools to do this. You need an understanding of how different cultures trade and do business, an insight into how different cultures communicate, and a clear idea of how different cultures manage people. To be a savvy global traveller, you need to be willing to undertake the journey of understanding other cultures. Develop cultural intelligence so you can communicate confidently across cultures. Desde mi punto de vista, yo creo que la cultura comienza desde nuestra casa. Desde la manera en que crecemos, la manera en que nos han educado, ahí empiezan nuestros valores y nuestra cultura. Porque, por ejemplo, como mexicanos, tenemos, claro, no vamos a generalizar, pero tenemos cosas en común, sin embargo, cada uno somos diferentes. Y eso tiene que ver, claro, con los valores, principios que nos dieron, con la manera en que nos involucramos también con otras personas, de la toma de decisiones que hacemos. Bueno, en este caso también la cultura no es solamente las diferencias que podemos tener entre otros países en cuanto a las tradiciones, pero también la manera de vestirse y el idioma. Incluso se habla el mismo idioma, como por ejemplo el español, en el cual podríamos decir que hablamos el mismo idioma, pero no siempre significa que podemos entendernos fácilmente. Durante el tiempo que estuve viviendo en Surinam, estuve trabajando como consultora de protocolo para el presidente del Banco Central en Surinam. Surinam está a un lado de Venezuela y fue una colonia de Holanda. Tuve la oportunidad de poder apoyar también para un evento internacional de UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas, en el cual pues México solamente es oyente, pero no tiene una participación formal. Era muy simpático para mí ver, en Surinam, hablan holandés, entonces pues es el idioma con el que trabajaba, holandés, nada más.
Y en el momento que yo dije, bueno, me invitaron a este evento para poder ayudar a coordinar, pues claro, en este caso iban a ir todos los presidentes, puros jefes de Estado. Y bueno, a mí me tocó también coordinar y ver un poco el área de protocolo, ver cómo los íbamos a sentar en el, pues en el almuerzo, todo ese tipo de protocolo en realidad. Y costaba mucho trabajo para entendernos. Yo pude observar cómo hablando el mismo idioma, en este caso todo, por ejemplo, Sudamérica, no incluyo Surinam, porque ellos, les digo, hablan otro idioma, pero no podíamos comunicarnos, parecía como que, bueno, ¿y tú qué dices? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué pasa con esto? Yo de repente me pedían que, bueno, tradujera del español al holandés o al inglés para poderlos ayudar a intermediar entre ellos. Pero yo digo, bueno, realmente esta comunicación intercultural, hablando a nivel de Estado, todavía es difícil. Imagínense qué es lo que sucede cuando hablamos de empresas, por ejemplo. Hablamos de empresas o cuando hablamos simplemente de comunicarnos, digamos, aquí en la universidad con otros estudiantes, con otras culturas. Yo les estoy hablando ahorita de a nivel presidencial. Era difícil comunicarse una persona con otra debido al idioma. Y es muy importante aprender a ser un poco neutral en todo esto debido a la comunicación verbal y no verbal. Veamos aspectos importantes sobre la cultura, que es el contexto alto y bajo, la comunicación verbal y no verbal, la jerarquía, la cultura colectivista e individualista. En el alto y bajo contexto, en una cultura de alto contexto hay que adivinar la situación o contexto que está pasando. En una cultura de bajo contexto se explica el comportamiento y son hechos explícitos. Aquí les voy a nombrar nuevamente Holanda, Alemania, Holanda, donde realmente lo que dicen literalmente es lo que quieren decir. Y son demasiado concretos y firmes. Y donde, bueno, simplemente no hay apertura para dudas de lo que se está diciendo. La jerarquía es un grado en que los miembros de una sociedad aceptan que el poder se distribuye de manera desigual. Dependiendo de la cultura, los subordinados aceptan pues más o menos o incluso buscan autoridad. Esto también sucede mucho en países, por ejemplo, en algunos países de Asia. También sucede en culturas como en Japón, que siempre hay mucha jerarquía en todo y todo lo que dice el jefe, digamos, automáticamente lo tiene que hacer todos. Me gustaría platicarles una anécdota. Había en el VIP Centro donde yo trabajaba, había un grupo de chinos que habían cerrado negocios muy, muy importantes. Y bueno, en este caso yo también estaba teniendo la coordinación de algunas cenas protocolarias de ellos. Y era muy interesante ver para mí cómo cuando en ese caso el mayor, el jefe, agarraba una copa de vino, lo tomaba, bueno, sí la agarraba, y todos los demás automáticamente lo hacían. Él le daba el trago a la copa, todos los demás lo hacían. Él la ponía en la mesa y los demás lo hacían. A mí me impresionó realmente eso. Había una señorita, una empresaria de China también, que ella se sentía así como un poquito mareada. Y entonces yo la ayudé, yo la estuve orientando, la estuve apoyando y le digo, es que tienes que parar. Bueno, no le dije así, ¿verdad? Sino que le dije, mira, sería mejor, muy diplomáticamente, le dije, bueno, sería mejor que realmente pararas y pues, tú solita veas, conozcas tus límites. Me dice, no, es que en China no es así. Estoy con el jefe mayor, yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Y bueno, esta es parte de algunas jerarquías que son realmente extremas, que es muy interesante de poder comentar.
Hablemos de aspectos también como la comunicación verbal y no verbal, la importancia de conocer el lenguaje de la cultura, por ejemplo, el sentido del humor, los modismos y otros también son muy importantes al momento de hacer algún trato o comunicación con otras culturas. También hablemos que dentro de una cultura homogénea, solo el 30% de la comunicación es comunicación verbal. ¿No les ha pasado? Bueno, realmente hablemos que nuestro cerebro es así como registra automáticamente a una persona. En cuestión de segundos, la analiza la califica sin realmente analizar nada, porque no conoces de nada. Simplemente ves la apariencia, ves a la persona y uno ya se hace sus ideas, ¿no? Bueno, esta persona se ve pues buena onda o mala onda, o se ve así como que, se ve muy formal o informal. Creamos esa imagen en segundos. Por eso es que nuestra comunicación, en este caso es la no verbal, es muy importante. Recuerden que tenemos solamente una oportunidad para dar la mejor impresión por primera vez. Y bueno, también es importante también comentarles que digamos que también el 93% de la manera en que vestimos y actuamos es mucho más importante en segundos de lo que se está hablando. De lo que está hablando la persona. Obviamente ya con los minutos ya va uno viendo si la comunicación verbal es importante o no, interesante o no, pero al principio la primera impresión es muy importante. Entonces les aconsejo que tomen también punto de esto. La primera oportunidad puede ser la única. Los aspectos importantes sobre la cultura, hablando de la comunicación ya no verbal, estamos viendo como expresiones faciales. Hay veces que es importante poder saber, darnos a conocer fácilmente cuando algo nos molesta. Por ejemplo, de que no así como chin o que hagamos así expresiones que son demasiado obvias, para tratar de no ofender a la otra persona. Es algo muy importante que nosotros aprendemos también mucho en la diplomacia, porque también tengo conocimiento en toda el área diplomática. Aprendemos también a tener un poquito más control sobre ese tipo de gestos que hacemos, así como que chin, o molestos, o no sé, ese tipo de cosas, expresiones faciales, es muy importante. La postura es muy importante, también habla mucho de nosotros, habla la manera en que si nos sentimos bien, si nos sentimos aburridos, si ya estamos fastidiados de algo, si estamos cansados o no. Y es muy importante que en el momento de hacer negocios o estar en comunicación con otras personas, seamos nosotros mismos o sea con otras culturas, saber reconocer ese tipo de comunicación no verbal. El contacto físico, en este caso me refiero a, por ejemplo, los saludos. Sí, principalmente la cuestión de los saludos, contacto visual. Yo aquí recuerdo mucho una de las ocasiones en las que estuve trabajando en el aeropuerto recibiendo a gente, a empresarios importantes. Tenía a la embajadora de Ruanda. Y bueno, yo la saludé, Su Excelencia, muy buenos días, adelante, tome asiento, puedo servirle algo ¿le gustaría tomar algo? Y la embajadora me veía así como, me veía de lado, me veía así como si no me veía a mí, no me veía a los ojos, sino veía al lado. Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es esto, no? Entonces ya después, estudiando un poco más sobre las culturas, me di cuenta que ella no lo hacía, no porque se sintiera menos, no porque se sintiera tímida, sino por respeto. Hay muchas culturas que no se puede ver realmente a los ojos. Hay otras culturas que nada más se ven, pero digamos en la frente, para tener ese contacto visual.
hay culturas que también son totalmente visuales y que realmente nos vemos a los ojos. Por ejemplo, en Holanda, cuando uno no ve a los ojos directo a la persona todo el tiempo, los holandeses pueden decir, es una persona realmente a la cual podríamos confiar. Son cosas que uno realmente no se pone a pensar. O sea, uno cree que, bueno, yo estoy educada, tengo un estudio, tengo una profesión, etcétera. Pero cuando nosotros nos podemos analizar este tipo de detalles muy importantes, nos pueden abrir las puertas en muchas áreas. No digamos que seamos perfectos, no digamos que seamos unas máquinas, absolutamente no. Simplemente es el hecho de conocernos a nosotros mismos. Y algo que recuerdo mucho de una profesora que tuve en Bélgica, ella es toda una mujer muy exitosa, me enseñó, Adriana, es que nosotros debemos de saber ser como agua que fluye. Y esto me refiero a tener la capacidad de poder fluir entre las personas, entre las culturas, entre saber, al decir, no, bueno, yo soy así, así soy, sino adaptarnos, aprender de ellos, conocerlos y ver que de esta manera también esas otras personas tienen sus propios valores y principios que también debemos de considerar de una manera pues muy, muy importante. Vemos el código de vestimenta. Sin duda, para mí también es algo muy importante. Como decía el doctor el día de ayer, nuestra imagen, imagen en general, no solamente cuestión vestimenta, imagen corporativa, la imagen de la universidad, la imagen de ustedes mismos, de nosotros mismos, es muy importante. Y él decía el día de ayer, la imagen no es un lujo. No es un lujo, son detalles que uno debe de aprender a cuidar, porque en el momento en que, por ejemplo, en Holanda, como mexicana, yo siempre digo que soy mexicana, siempre allá, o me preguntan, mis hijos, por ejemplo, me dicen, bueno, es que tú eres holandesa. No, mi amor, yo soy mexicana. Y siempre digo, soy una representante de México en el extranjero. Y eso lo somos todos. En el momento que nosotros salimos, en el momento que nosotros conversamos con otros empresarios o con empresas multinacionales, representan el país. Y se oye así como que, es mucho compromiso. Ajá, porque hay mucha gente que también generaliza y dice, ella es mexicana, los mexicanos son así. Lamentablemente así es. O afortunadamente también, ¿verdad? Entonces, tenemos realmente cosas que se pueden hacer para poder mejorar, y yo lo digo por mí misma también, para poder representar correctamente a mi país en Holanda. En este caso también vemos, les comentaba también de la vestimenta. Es muy importante que, por ejemplo, nosotros nos presentemos siempre, por ejemplo, mujeres que no tengan falda tan corta, porque es una falta de respeto también para las demás personas. Ver, por ejemplo, no demasiado maquillaje, no demasiado, joyerías, los hombres claros. Y gente, así somos. Así somos al final. Sin duda son puntos muy importantes que también nos observan desde el extranjero. En este caso también vemos los simbolismos de los colores. Por ejemplo, me gustaría mencionar que en Holanda también se utiliza mucho el negro. Aquí en México, también se utiliza, y ya tiene también cosas que ver con la etiqueta, que también lleva un poco de protocolo. El silencio, por ejemplo, es algo que también son parte de los aspectos culturales. Por ejemplo, en Japón, y yo tengo una amiga, colega, ella trabaja para mí, ella es escritora, es japonesa, y a mí siempre aprendo mucho comunicándome con ella, porque para los japoneses es, hablas una oración, esperas 2 segundos,
después hablas la otra oración, esperas 2 segundos. Y así se comunican, porque ellos quieren analizar, porque ellos tienen otra manera de procesar la información. Y todos tenemos una manera diferente de procesarla. No solamente, por ejemplo, la forma cultural aquí en México, pero también la forma cultural, bueno, simplemente de otros países. El tiempo está pasando muy rápido, qué impresión. En la manera de saludarse, lo comentaba hace un rato. Aquí vemos al presidente de Estados Unidos que está usando un saludo tradicional con la activista democrática, no sé si lo puedo pronunciar, Aung San Suu Kyi. Otra manera de saludos que también es muy bonito de aprender. Yo donde trabajaba, en el aeropuerto, a mí me daban la agenda de las personas, de los VIPs que iban a llegar durante el día. Me la daban por la mañana por cuestiones de seguridad. En el momento que yo recibía la agenda, yo decía, bueno, va a llegar el embajador de la India a las 10 de la mañana, a las 12 del día tengo a la reina de Holanda, por ejemplo, más tarde tengo... Y así yo lo veía. Entonces yo tenía el tiempo para poder investigar, gracias a las nuevas técnicas, investigar rápidamente quién es, cómo es esto. Ok, perfecto, ya sé quién es. Me aprendía el nombre de la persona. Me lavaba las manos, estaba preparada para recibirlo o recibirla, y poder saber, ¿tengo derecho a dar la mano? ¿No tengo derecho a dar la mano? ¿Qué puedo esperar de la otra persona, de la otra cultura, por ejemplo? Y también, ¿de qué manera puedo saludarlo? Obviamente yo, siendo una posición más baja, jerárquicamente, bueno, protocolariamente, también no tengo ningún derecho de poder darle la mano a ninguna otra persona, al menos que ellos me lo digan, me lo hagan saber, yo estaré dispuesta a hacerlo. Pero bueno, yo me preparaba, por ejemplo, el embajador de Tailandia, se me fue. Bueno, de la India, por ejemplo, y ya estaba lista para poder saludarlo y hacer el ademán, y para ellos era así como, ay, pero sabes, oh, pues qué gusto. Y yo me aprendía en otros idiomas el saludo. El saludo, Selamat pagi, en indonés, simplemente en otros idiomas. Ellos creían que yo hablaba el idioma, pero bueno, decían, no, es para mí un gusto poderlo recibir y poder saludarlo en su propio idioma. Y eso sin duda es algo muy, muy importante. También veremos los problemas de la comunicación que también existe. Por mucho que queramos saber y aprender, los problemas existen. Se pasaron por alto los problemas de la comunicación en los negocios, la industria, la administración, que podría haber sido rastreados hasta las diferencias interculturales, porque esas diferencias interculturales no fueron reconocidas como tales. Uno de los problemas en la comunicación es los estereotipos. Un estereotipo es una generalización categórica que ignora la variabilidad individual o social de las diferencias. Yo, por ejemplo, en Holanda, cuando decía, sí, yo soy mexicana, casi me preguntaban, ¿dónde está el sombrero? ¿No? O luego me decía, sí, es que eso nos pasa, ¿verdad? O luego me decían, aquí, por ejemplo, cuando hubo una enfermedad, una epidemia, ¿cómo se llamaba? La pandemia que hubo. Ajá, en Holanda se conoció como la epidemia mexicana. Era algo que a mí realmente, yo soy muy orgullosa de ser mexicana, y yo decía, y yo también tenía ese de que, bueno, es que no hay derecho de poder generalizar a los mexicanos de esta manera, ¿no? Y como todos en el mundo, hay, bueno, cosas que, o personas que, bueno, tienen, que respetan más que otros, o simplemente cada quien tiene sus propios hábitos. Pero a mí no me gustaba mucho la generalización de las personas. Y bueno, sin duda, este es un problema que bueno, existe. Imaginamos a todos, bueno, parte de los problemas es imaginar a otras personas que son exactamente igual que nosotros. Y bueno, también
el pensar que las personas son totalmente diferentes que nosotros, pensando en ya el otro extremo. Aquí recordemos que debido a la ignorancia de nuestro propio sistema y otros sistemas creamos problemas de comunicación. Pero me gustaría mostrarles este video. Dura igual 1 minuto, está en inglés, pero lo más importante es que observen las diferencias que hay. No les voy a decir cuántas son, pero simplemente es cuestión de observar. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Lo que quiero mostrarle con este video es que muchas veces vamos con ciertas ideas de algo, de alguien, de un proyecto, de un estudio, como ustedes lo consideren, pero a veces realmente no observamos todo lo que pasa, porque vamos así a ver, y yo les invito que aprendamos a poder ver al horizonte. Muchas veces, eso yo aprendí mucho cuando aprendí a manejar. Les doy ejemplos demasiado sencillos porque me gusta hablar con sencillez. Cuando vamos manejando, no vamos viendo, o yo cuando aprendí, yo quería ver al coche de enfrente para no chocar. Pero a mí me dijeron, no, tú tienes que ver hacia el horizonte y observar todo. Esto lo hacemos en el protocolo también todo el tiempo. No vemos aquí. Es ver, observar, porque en el momento que uno observa el horizonte, automáticamente ve lo que está abajo. Y nuestro cerebro automáticamente reacciona para observar todo cuando se observa un poco más, viendo al horizonte. Y con esto les invito a que puedan observar un poco más de lo que a veces creemos, estar abiertos a otras nuevas ideas. Muy rápidamente, debido al tiempo, los pilares de entendimiento cultural tenemos el comportamiento, la honestidad, responsabilidad, respeto, diplomacia, protocolo y en este caso también la apariencia. Sí, en este caso, nuestro comportamiento en el momento de hacer negocios, es muy importante que cuando damos nuestra palabra, tratemos de sujetarnos, no tratemos, sino realmente nos sujetemos a nuestra palabra. Esto va a decir mucho de nosotros al momento de que las otras personas nos respete tanto nuestros tiempos como sepa que, si esta persona dice eso, es que lo va a hacer, lo va a cumplir. En este caso, pues también hablamos de la honestidad, personalidad. Es importante saber los temas que estamos hablando y no llegar a un punto de ser arrogantes. Son puntos muy, muy importantes que mucha gente podría manejarlo. Sin duda, el respeto hacia nosotros mismos,
Primero, respeto hacia la persona que tenemos al lado, respeto hacia la empresa para la que trabajamos, respeto para la universidad para la que estamos, respeto para las otras culturas. Y bueno, hablamos en la diplomacia, debemos de tener mucho cuidado en la manera en que nos expresamos, en que movemos, porque estamos regularmente pues trabajando con mucha gente y tenemos que cuidar de que realmente nuestra información sea lo más fluida posible. Es muy importante también tratar de evitar que haya conflictos entre las personas. En el protocolo, bueno, me gustaría mencionar que es importante conocer el protocolo de la empresa, el protocolo de la universidad, por ejemplo, y el protocolo que se maneja en cada país o en cada sistema. También conocer y reconocer cuando entregamos una tarjeta de negocios, ¿cómo la entregamos? ¿De qué manera la entregamos? ¿Qué atención le damos a una tarjeta? Es muy, muy importante. También recordemos los regalos. Los regalos es algo que existe. En culturas como México, en muchas culturas de Asia, se esperen o no se esperen, existe. Y también debemos de saber cuál es el protocolo de los regalos de las empresas también, de nuestra institución, qué se puede aceptar, qué no se puede aceptar, y para eso existe todo un protocolo también que debemos de aprender. También yo en el Banco de Surinam llevaba todo el registro de los regalos que eran entregados al banco. Las Naciones Unidas, por ejemplo, también tienen su protocolo de regalos, el cual estipula lo que una persona puede recibir o no puede recibir. No puede recibir, por ejemplo, un regalo que valga menos, por decir algo, menos de, ¿qué digo?, de 100 pesos. No puede recibir un regalo que valga más de 200 pesos. Cosas de ese tipo. Es muy importante saberlo, saber los colores, saber lo que estamos obsequiando hacia otras culturas. Y bueno, me gustaría concluir esta charla, le llamaré así. En nuestra conclusión, bueno, veremos la importancia de desarrollar un enfoque en la comunicación intercultural, ser conscientes de nuestra propia cultura, de la cultura, y reconocer las diferencias reales entre grupos e individuos. Busca los objetivos que tienes en común con las otras personas. Nuestro objetivo, todos ahorita en esta sala, estoy casi segura que todos tenemos totalmente otra manera de pensar, tenemos objetivos totalmente diferentes. Sin embargo, lo que tenemos en común en este momento, el día de hoy, es que estamos interesados en saber de protocolo y saber en todos los temas, porque ustedes obviamente tenían el programa, todos los temas tan interesantes que se están hablando en este congreso. Eso es lo que nos une en este momento ahora, no solamente por ser mexicanos, no solamente por el idioma, sino que ya es nuestro punto en común. Y cuando hablamos con otras personas, otras culturas también, hay que buscar el punto en común, no las diferencias que tenemos, incluso las diferencias económicas, las diferencias culturales, religiosas, etcétera, sino son los puntos en común que tenemos. Bueno, nada más, las personas influyen en nuestros éxitos y fracasos, y es muy interesante e importante saber todo esta información. Y bueno, esta es mi conclusión. No hay tiempo para el otro video, pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a la academia. Muchas gracias por haberme permitido estar en este congreso tan importante para nosotros y para México. Y aquí ya los dejo, espero verlos pues muy pronto.